Buenas tardes, mi nombre es Michelle Ochoa Alonso y a continuación hablaremos sobre los sistemas jurídicos mixtos o híbridos, enfocándonos especialmente en tres países que tienen este sistema jurídico, como lo es Israel, Japón e India, y conoceremos de manera breve la evolución histórica, la estructura del derecho y las fuentes del derecho de estos tres países. Recordemos que es demasiada información, así que trataré de resumirlo en un pequeño video para que se pueda entender de una mejor manera. En el caso de Israel, como ya lo hablábamos, pertenece a un sistema jurídico mixto y hay que explicar que este sistema es un sistema gubernamental y este combina elementos propios de la democracia, la monocracia y la oligarquía, con proporciones diferentes de estos elementos. Hablemos sobre su evolución histórica, y es que los hebreos se unieron para formar en Palestina un estado cuya capital fue Jerusalén. En el año 539 a.C., Palestina entra a formar parte del Imperio Persa. En el año 333 a.C., Persa es conquistada por Alejandro de Macedonia. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito se apoderó de Jerusalén. Los judíos se dispersaron por el planeta. Aquí lo vamos a dividir en tres secciones, pues existe el Antiguo Testamento, finales del siglo XIX y el Estado de Israel, que son la línea del tiempo, y aquí se verá lo más importante que pasó a través de esta evolución histórica. El Antiguo Testamento está compuesto de 24 libros agrupados en tres partes. El número 1 es la ley o el Torah. El número 2 son profetas o Nevi'im. 3. Los Hagiografías o Ketubim. Cabe destacar la importancia de otro libro sagrado del judaísmo y es el Talmud. A finales del siglo XIX, la inmigración judía hacia Palestina fue un movimiento sionista. El objetivo de este movimiento era ocupar paulatinamente el territorio de Palestina y conseguir el reconocimiento internacional del derecho a la patria nacional judía en Palestina. El Estado de Israel. En 1917 las fuerzas británicas entran a Jerusalén y el 29 de noviembre de 1947 la ONU divide Palestina en dos estados distintos, uno árabe y otro judío. El 14 de mayo de 1948 se promulga la Declaración de Independencia del Estado de Israel. El 15 de mayo de 1948 inició una guerra de independencia y el 6 de enero de 1949 se firmaron los acuerdos de armisticio, que finalizó la guerra. Estructura del derecho. El derecho israelí es una mezcla del derecho musulmán, hebreo, neorromanista y del common law. Ley sobre Ordenanzas y Administración de 1948. Toda ley vigente anterior al establecimiento del Estado de Israel que no contravenga a los principios fundantes de la nación ni a las posteriores leyes emanadas de su asamblea perderán su fuerza de obligatoriedad. Las leyes básicas son las que reflejan el contexto social sobre el cual se basa el Estado. En algunos casos requieren de una mayoría especial para su reforma. Está estructurado de la siguiente manera, y es que en primer lugar está el Knesset, en segundo lugar las tierras del Estado, en tercero el presidente, cuarto el gobierno, quinto la economía del Estado, sexto las fuerzas de defensa de Israel, séptimo Jerusalén, octavo el Poder Judicial, noveno el Controlador del Estado, décimo Declaración de Independencia del Estado de Israel y décimo primero la Ley del Retorno. Aquí también se compone sobre
un poder legislativo, el cual está compuesto por el Parlamento o el Knesset, que tiene 120 integrantes, es unicameral, se elige en periodos de 4 años. En su primera sesión, los miembros de la Knesset presentan juramento y eligen el presidente y los vicepresidentes del Parlamento. Las funciones del Knesset es legislar, fiscalizar el trabajo del gobierno, trabaja en sesiones plenarias y por medio de 15 comisiones permanentes. Los debates de la Knesset se realizan en hebreo y en árabe. El proceso legislativo es la que aprueba una ley y debe pasar por 3 lecturas en la Knesset. El primero es derivado a la comisión pertinente para su estudio, el segundo es discutido en sesión plenaria y el tercero se lleva a cabo la votación final. La ley aprobada de ser firmada por el primer ministro y el presidente. El poder ejecutivo. El presidente es elegido por Knesset. Los deberes presidenciales son protocolares y formales. El presidente elige al líder del partido mayoritario como primer ministro por un periodo de 4 años y el gabinete es elegido por el primer ministro antes de ser aprobado por el Knesset. Está encabezado por el primer ministro, el número de ministros no es fijo y el presidente ejercerá su voto en un periodo de 7 años. El Poder Judicial es independiente. Los jueces son nombrados por el presidente a recomendación de 3 jueces de la Corte Suprema, 2 miembros del Colegio de Abogados, 2 miembros de la Knesset, 2 ministros y los jueces son inamovibles y a los 70 años son jubilados. Las fuentes del derecho israelí. La legislación aquí es emanada de la Knesset, que es el Parlamento, y tiene tendencias al derecho judaico. Precedentes. Son normas emanadas de las decisiones judiciales que deben ser acatadas para futuros casos análogos al resultado previamente de naturaleza casuística. Fueron heredados por el derecho inglés. La jurisprudencia. Ley de los Fundamentos Legales del año de 1984, en caso de que en una cuestión legal no pueda ser resuelta por medio de una ordenanza, un precedente o una analogía, los tribunales resolverán con base a los principios de libertad, justicia, equidad y paz. A continuación hablaremos sobre Japón y su evolución histórica. La evolución histórica, la historia de Japón es demasiado larga, así que lo haré lo más resumido posible. Aquí se divide en sociedades tempranas, que son a partir del siglo III y el siglo IV. Es el sustento de derecho y es una voluntad de los dioses. Su reina era la reina Himiko. El régimen de Ritsuryu. Es un periodo Asuka que va del año 593 al 645 y el periodo Nara del 710 al 794. Ritsu, que es el código de normas penales, Ryo, código de normas administrativas. La feudalidad dualista, aquí encontramos el era Heian en el año 794 y 1185, que era el régimen de Shoen. A partir de 1135, la feudalidad dualista se combinó con el Shoen y el emperador decae, se alza la casta militar de los samurái. El régimen de Ritsuryu el feudalismo unitario. Aquí encontramos a la era Ashikaga del año 1333 al 1573. Desaparecen las Ritsuryu y se admite el confucianismo. El gran señor feudal Shogun administraba la justicia. Restauración Meiji. Siglos de ausencia total del derecho. Era Meiji de 1868 a 1912.
La Constitución Meiji se promulgó en 1889 y entró en vigor el 29 de noviembre de 1890. A partir de 1932 hubo un avance militar japonés en el gobierno. La restauración final se da en el año de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. La Constitución de 1947 hace reformas y nuevas leyes para democratizar Japón. Estructura del derecho. Japón como Estado es una monarquía constitucional con un Estado de Derecho regido por una democracia parlamentaria. Su división de poderes está constituido o dividido por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tiene derecho consuetudinario, que son ley sobre las normas generales de aplicación de leyes, jurisprudencia, conjunto de sentencias que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos similares. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho japonés están conformadas por la Constitución del 3 de noviembre de 1943, pero también vamos a hablar que tiene como fuentes al derecho consuetudinario, la jurisprudencia, principios generales del derecho, que es la razón universal que domina el mundo material y moral, tratados internacionales, que es una fuente de derecho externo, la Constitución japonesa, que se creó en 1947 y tiene un preámbulo, 11 capítulos, 103 artículos, dignidad del individuo como persona y derechos humanos nuevos. También los 6 códigos básicos Roper forman la base jurídica de Japón, ordenanzas que dentro del poder ejecutivo y judicial están los reglamentos provinciales y municipales, que es la ley de autonomía local. Finalmente, hablaremos sobre India. La evolución histórica o los antecedentes históricos es que la historia empezó en el año 2500 a.C. En el país habían 4 pueblos, que eran los melanios, drávidas, cusitas y tibetanos. Al mezclarse estos con los arios dio origen a los Vedas, que se conoce como el hinduismo. En el siglo XVI comenzó la dominación musulmana en la India. Las fuentes son las revelaciones, que son Vedas, el Corán, la tradición y las interpretaciones de juristas. En el siglo XVII los ingleses y franceses intentaron apoderarse de la India, pero finalmente en 1858 fue un hecho súbdito de la corona británica. En el siglo XIX comenzaron los movimientos de lucha y se creó el Partido del Congreso Nacional Indio. Hizo su aparición Mahatma Gandhi, que significa alma grande, y gracias a él se crearon las fuerzas Satyagraha, y hasta 1947 logró su independencia. Estructura del derecho. Aquí podemos encontrar el Dharma y el derecho, que no es lo mismo, pues Dharma se refiere a un campo más amplio de las actividades humanas que el derecho. Son rituales, higiene, las formas de vestir y temas jurídicos como los procedimientos ante los tribunales, la herencia, el derecho contractual, etc. El derecho hindú se divide en 3 etapas: el clásico, el anglo-hindú y el moderno. Si hablamos de su gobierno, es una república federal que comprende 29 estados, 10 antiguas provincias británicas, 18 por antiguos principescos y el estado de Indra. Su organización de estado es parlamentaria. Poder ejecutivo. Lo ejerce el presidente de la república, elegido por un consejo electoral. Su periodo comprende 5 años y existe la reelección. Hay un consejo de ministros para ayudar y asesorar al presidente. Poder legislativo. Se deposita en el presidente y en el parlamento, que es bicameral, que está compuesto por el Consejo de los Estados, Rajya Sabha, y por la Cámara del Pueblo, Lok Sabha.
Poder judicial. Se establecen órganos judiciales, federales y estatales. La Suprema Corte es el más alto tribunal y cada entidad tiene su tribunal superior. Aquí su estructura, en esta estructura, la primera es la Constitución de la India y fue promulgada en 1950 y tiene una mezcla de 3 sistemas, el hindú, islámico y el common law. La tendencia actual es sustituir el derecho religioso por un derecho laico, que es el derecho indio. También como un dato importante en toda la evolución de India es que, debido a su diversidad regional, el gran número de idiomas existentes en la India ha provocado una reaparición de diferentes culturas, pues son también oficiales un total de 22 idiomas utilizados básicamente por los gobiernos regionales. El sánscrito es el idioma clásico de la India y el sureste de Asia. También aquí la vaca es considerada un símbolo de ahimsa, que es no violencia, diosa madre y portadora de buena suerte y riqueza. Las doctrinas indias han tenido un impacto en el mundo del pensamiento, pues varias de esas doctrinas son teístas, así como muchas escuelas budistas e hinduistas han tenido una enorme influencia. Posteriormente, en la doctrina del brahmanismo, que es el código de Manu, la sociedad se divide en 4 castas: los brahmanes, los kshatriyas, vaisyas, sudras y en el nivel más bajo los patrias. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.